Bueno, fundamentalmente, recordando, la dogmática penal, según el profesor alemán Klaus Roxin, es la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica. O sea, en resumen, ¿qué hace la dogmática penal? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el centro de su conocimiento? Las normas jurídicas, el derecho positivo. Por eso que la dogmática penal nos va a permitir interpretar, criticar, optimizar, mejorar, ¿no? El complejo proceso penal. Les digo complejo proceso penal porque de una u otra manera el derecho penal también capta intereses sociales. Les decía, ¿no? El Estado siempre va a tratar de imponer una política pública que se traduce en una política criminal severa, con inflacionismo penal. Siempre la ciudadanía va a esperar cuando hay un nuevo gobierno fundamentalmente que se aparentemente como un desahogo social se trate de agravar algunos tipos penales. Y a la vez tenemos las garantías constitucionales, que estas garantías constitucionales son instituciones jurídicas que tienen por finalidad proteger y amparar a las personas en el ejercicio de los derechos fundamentales. Todos como seres humanos gozamos de los derechos fundamentales que podemos entender como aquellas capacidades o potestades que tenemos para hacer, dejar de hacer, pedir y plantear la atención a nuestras necesidades, a nuestros requerimientos, a nuestros representantes o autoridades. Entonces, esta puja permanente hace que el derecho penal sea complejo, pero también hemos entendido de que la pena busca la reinserción y la readaptación social. El día de ayer les decía, ¿no? Y para no olvidarnos también la ley de ejecución penal en el artículo 3, incluso cuando nos habla de la finalidad de la pena, dice tiene por finalidad proteger a la sociedad como delito. Este efecto intimidatorio en principio. Y posteriormente dice lograr la enmienda de adaptación y reinserción social. ¿Qué quiere decir? Que no es devolverle el mal por el mal, sino más bien tratar de que se adapte a la sociedad, se enmiende, se reinserte a la sociedad. Pero la pregunta muy sencilla, con los penales que tenemos, ¿habrá reinserción social? No No. será un medio de contagio más bien criminal, no será un medio de donde el delincuente aprende, ¿no? Aquella persona o privada de libertad aprende también estas malas mañas y artes del penal. Entonces, por eso que nos va a ayudar. Necesariamente la dogmática penal indudablemente va a permitirnos utilizar su método. Y en tres momentos habíamos dicho, la interpretación, la sistematización y crítica. Por esta razón, el penalista, como cualquier científico, trabaja con un conjunto de proporciones que reciben el calificativo de verdaderas y falsas y acude a su verificación mediante la observación, cumple un método, toma los datos, las normas penales, analiza, establece sus similitudes y diferencias. Para eso es importante también ver la legislación comparada. El tema les decía, ¿no? Tenemos en Cochabamba la grata visita del profesor Jordi Fidel Beltrán. Jordi Fidel critica, ¿no? Dice el grado de intensidad para la detención preventiva y las medidas de protección. Centralmente su planteamiento, ¿no? En su último libro, Pruebas sin convicción, dice, debe haber una afectación máxima, intermedio, mínima. Entonces deben haber estándares que ayuden a los jueces a establecer si es un estándar, una afectación intensa, máxima, intermedio, mínimo. Y toda la razón del mundo. Por estas razones, les digo, es importante para generar de alguna manera cierta estabilidad en esta circunstancia. Entonces, de una u otra manera, les digo, el derecho penal busca, analiza, trata de actualizarse y tiene que tener modificaciones permanentes. Entonces, planteo una hipótesis para determinar si la teoría funciona acorde con el texto en su conjunto o se contradice en el fondo, ¿no? Siempre va a ser complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuevos desarrollos conceptuales y sistemáticos. Además, siempre la realidad penal, de una u otra manera, en materia penal,
el principal instrumento es la coacción, pero hemos entendido que esta coacción va a ser utilizada únicamente en principio para cuidar a la sociedad, para precautelar de estos hechos y en segundo término se busca la reinserción y la readaptación. Entonces, la mayor parte de los penales, les decía, acá en Cochabamba, como en todo el país, no han sido diseñados como penales, son cárceles improvisadas, ¿no? Por eso que tenemos también tanta situación de fuga, de trato inhumano y mil circunstancias. Y también que los jueces están haciendo uso excesivo de la detención preventiva. Ujú, Uso excesivo de la detención preventiva. ¿Por qué? Porque indudablemente el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal nos indica que las medidas cautelares deben aplicarse con criterios restrictivos. También el 221 y 222 dice cuando sea imprescindible. Y actualmente con las modificaciones de la ley 1173, también el artículo 231 bis dice cuando no haya otra medida. También el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, desde esa lógica, desde esas diversas perspectivas jurídicas, también el derecho penal, al no poder solucionar el conflicto, acude a la criminología y a la política criminal, emprende la crítica del derecho penal vigente y logra que las aportaciones criminológicas se traduzcan en exigencias político-criminales, a la vez que a su vez se tornan en normas jurídicas, completando así una ciencia totalizadora. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a ayudar mucho la criminología porque también va a estudiar el delito y las políticas criminales indudablemente deben ser a corto, a mediano y a largo plazo. Es muy difícil, les digo, hoy en día, cuando un país está prácticamente sin la suficiente cantidad de recursos económicos y nos ponemos frenos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las medidas cautelares. Hemos puesto prácticamente que el imputado no deberá gastar un solo centavo en lo referente a las manillas telemáticas o pulseras electrónicas. Entonces, como el Estado se ha puesto prácticamente esa camisa de fuerza, ¿qué hacemos? Como no, el juez no tiene otra alternativa de una u otra manera, entonces tiene que disponer, les digo, las medidas menos gravosas, pero por la coyuntura, les digo, que rige por la inseguridad también, obviamente el juez en muchos casos prefiere disponer la detención preventiva. Está prevista la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo, posicionamiento de su ubicación física sin costo para este, dice el 231 bis. Entonces, si el Estado no tiene dinero, entonces hay que habilitar, ¿no? Ahora, inclusive los celulares es fácil detectar dónde se encuentra una persona. Entonces, un país también dentro de la política criminal tiene que efectivizar lo que prevé la ley, lo que genera, ¿no? En estas circunstancias. Por eso que la interpretación y construcción sistemática van siempre acompañadas de observaciones críticas de aquellos aspectos que aparecen como defectuosos del derecho positivo. Siempre la ley va a ser, les digo, perfectible. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ley 348. En un momento dado, magnífico, pero en la actualidad hay que hacer algunos ajustes un poco para permitir también un equilibrio y evitar que esta ley tenga tanto descrédito en muchos casos, ¿no? Porque hay un cúmulo, hay que buscar filtros de que verdaderamente ingresen las causas relevantes, no aquellos que generan de alguna manera algún tipo de extorsión. Hoy en día, les digo, cotidianamente, ustedes como abogados les ocurre lo mismo. Vienen, no quiere compartir el tema legítimo de la sucesión hereditaria y dice yo era la menor, me han maltratado, hay violencia psicológica y tantas causas que generalmente van a ser rechazadas. Pero a la vez, casi de memoria, el Ministerio Público, con honrosas excepciones, vacía siquiera 5 medidas de protección del artículo 389 del Código de Procedimiento Penal con las modificaciones. Y ese pobre ciudadano, sin fundamentación, sin razón alguna, tiene. Hay casos donde prácticamente vive en un condominio, el intercambio de palabras se ha producido, les digo, en una reunión de la junta vecinal y al pobre hombre le prohíben asistir a su fuente laboral.
y le prohíben asistir a su domicilio. Dice, salga de acá, pero no le fundamentan por qué. Creo que es nomás en derecho racional que cuando hay restricción de un derecho se tenga que fundamentar. Y el profesor Jordi Federal indica, ¿no? Hay que analizar el grado de intensidad tanto en las cautelares como en las medidas de protección. Hay que ver la afectación, por qué se está imponiendo. Y ese es el tema. Y en mi criterio tienen las mismas características que las medidas cautelares, las medidas de protección. Son provisionales, son temporales, son contingentes y necesariamente, les digo, son jurisdiccionales. En el caso de las medidas de protección, en casos de urgencia, indudablemente la faculta al Ministerio Público, al SLIM, a la policía, a imponer medidas de protección. Pero estas medidas de protección deben ser también racionalmente aplicables. Utiliza también los principios no generales, el deductivo, el momento que confronta esos datos con el caso concreto, las reglas de la lógica, la experiencia común. No nos olvidemos que el Código de Procedimiento Penal actualmente tiene como fundamento la sana crítica, que es el sentido común, las reglas de la lógica, pero conforme dispone el artículo 124, está obligado a fundamentar, a explicitar las razones de hecho y de derecho. Tiene que explicitar, esa es la única defensa que tiene el operador jurídico cuando dispone una medida excepcional de detención preventiva o cualquier situación. Entonces, la dogmática penal respeta premisas determinadas de manera que su aplicación sea rigurosa y se desarrolla dentro de los moldes científicos. Tiene que ser, ¿por qué? Porque hay una afectación ante el ser humano. ¿Qué busca el derecho penal? Busca la pacífica y armoniosa convivencia en colectividad. Indudablemente absorbe un cúmulo de necesidades sociales, ¿no? Entonces, las construcciones dogmáticas responden al imperio de tres leyes básicas. La construcción doctrinal debe aplicarse al derecho positivo, debido a que ella se desarrolla sobre un derecho establecido cuyo contenido debe respetar. Necesariamente también ha habido la garantía, ¿no?, del principio de legalidad. El principio de taxatividad tiene que estar previamente delimitada para evitar cualquier conflicto ulterior. Es inherente a esta disciplina la unidad sistemática o falta de contradicción, debido a que la ciencia jurídica no puede entrar en contradicción consigo misma. O sea, cada tipo penal deviene de una elaboración sistemática, recorre el camino científico y esta elaboración debe ser armoniosa o artística. Entonces, dijimos, se ayuda de la política criminal, de la sociología, de la criminología. La política criminal debe actuar en el campo de la prevención, que los países europeos han hecho mucho énfasis, también los países anglosajones, ¿no?, como Estados Unidos, en las medidas predelictuales antes que en las postdelictuales. Por una razón sencilla, por ejemplo, el homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito que tenemos tipificado en el artículo 261 del Código Penal, en otros países ha merecido una atención relevante por una importante razón. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Entonces, si tenemos en Bolivia como segunda causa de muerte el homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, muchas veces más que endurecer las penas, resulta más inteligente y práctico invertir en las medidas predelictuales. ¿Qué implica esto? Muchas veces sanciones administrativas, sanciones predelictuales y prevención ante todo. En la mayor parte de los países europeos, quien se encuentra, o en el norte, quien se encuentra con una lata de cerveza, con ingesta de bebidas alcohólicas, prácticamente tiene un arresto y aparte una multa, por más que no haya generado nada. Entonces, esta prevención, ¿qué genera? Una cultura también de responsabilidad, porque indudablemente el juzgamiento y castigo del delito, imagínense en Bolivia, puede ser que no esté con ingesta de bebidas alcohólicas, pero ha atropellado, ha estado a más de 80 kilómetros por hora, ha causado lesiones gravísimas como muchos casos que usted sustancia, yo también.
Miren, tengo un caso que recién lo han condenado, 2 años y 10 meses. El muchacho tenía en total 250 días de impedimento. Son 3 años del accidente y siguen incentivándole la memoria para que recupere. Prácticamente está volviendo a apenas se ha recuperado porque tiene fractura de tibia, peroné expuesta, fractura maxilofacial. Es una moto que ha ocasionado el accidente, pero no es procedente la detención preventiva. Entonces, con 2 años y 10 meses, ¿qué es lo que pasa? Imagínense cómo se siente el padre, la madre, la familia, con sed de venganza, ¿verdad? Por eso hay tipos penales que hay que nomás de alguna manera hacer énfasis en la prevención. Por eso los controles allá, esos paneles que controlan la velocidad, son certeros y las sanciones llegan nomás. Entonces, hay que prevenir. Es la mejor manera porque por lo general, también cuando el Estado impone la pena, impone alta cuota de violencia social y también tras de cualquier persona hay una familia. Entonces, el Estado cuando realiza esta persecución, obviamente en Bolivia no existe la reinserción y la readaptación social. Entonces debe buscar un equilibrio entre la víctima y los derechos de un acusado. Por eso que es importante analizar estos temas. Entonces, en la política criminal, como el sistema de decisiones estatales de todos los poderes, incluido el constituyente, en procura de ciertos objetivos, que debían ser la protección de los derechos reconocidos al imputado por su condición de tal o como miembro de la sociedad. ¿Acaso nosotros como ciudadanos no tenemos el legítimo derecho de deambular por nuestro país, de estar en tranquilidad, de tener seguridad ciudadana? Lamentablemente es un tema muy complejo, ¿no? Porque la seguridad ciudadana también es pésima en Bolivia. Entonces, cuando el legislador define los delitos y sus penas y otras consecuencias, también debe organizar las respuestas públicas eficientes para evitar como para sancionar, estableciendo los órganos y los procedimientos para tales fines con el menor costo social. Entonces es interesante, les digo, al final yo les escucho, ¿no? Para poder intercambiar criterios. El profesor Alberto Binder, en su libro Derecho Procesal Penal, tomo 2, intitulado Dimensiones político-criminales del proceso penal, señala, si asumimos el tiempo histórico que nos toca vivir, respecto del cual tiene sentido hacer estas investigaciones, existen porciones de política criminal que tienen legitimidad democrática. Entonces adquieren también relevancia la creación de un saber político criminal sobre el proceso penal que acompañe con eficacia esa política criminal y contribuya a la reducción permanente propia de una política criminal minimalista a través de un proceso composición. ¿Qué nos quiere decir el profesor Bill? Que para hacer una política criminal, para diseñar una política criminal, debemos tener un saber político criminal. Debemos saber. Cuando llegó el profesor Bill de Pompa, Cochabamba, me dice, Omar, facilítame el observatorio de criminalidad. ¿Cuántos robos agravados existen en Cochabamba, en la ciudad, en el cercado? Y no tenemos, son datos que no tenemos. La policía tiene estadísticas, dice 200 robos agravados, 199 esclarecidos. El Ministerio Público tiene otra estadística. El órgano judicial. ¿Cómo han logrado en Latinoamérica estabilizar y que estos informes sean reales? Justamente creando instituciones que sean independientes en su informe. Entonces tengan esta independencia. Por ejemplo, verdaderamente, miren, ni el feminicidio hemos logrado de alguna manera siquiera minimizar. ¿Por qué? Porque no tenemos observatorios serios que permitan también un análisis, les digo, con diferentes profesionales. ¿Cuáles son las causas que ha generado el detonante? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué circunstancias existen? Entonces, por esa razón, les digo, es importante analizar y ver, ¿no? Ver todas estas realidades del proceso penal. Entonces, si no sabemos, no tenemos un saber político criminal,
difícilmente, les digo, vamos a poder, de alguna manera, vamos a poder, les digo, poder entender de que en una lógica de un sistema acusatorio podemos tener una respuesta adecuada al sistema. Entonces, ese es el tema, ¿no? De la realidad, porque en la política criminal, si no hemos hecho un estudio prolijo, un análisis y sabemos las causas y valoramos un equipo multidisciplinario, psicólogos, sociólogos, criminólogos, abogados, fiscales, diferente va a ser la situación. Y eso es lo que estamos tropezando en Bolivia. Etimológicamente, el término criminología deriva del latín crimen crimenis y del griego logos, que significa tratado, a partir de lo cual se considera el concepto de crimen como conducta antisocial que está relacionado con otros términos como delito, delincuencia, criminalidad, crimen. En síntesis, la criminología es una ciencia empírica de carácter interdisciplinario que estudia el delito como un hecho individual y social, la personalidad del delincuente, la de la víctima y el control social. Y les decía, ¿no? Por una razón sencilla. Es interesante siempre ver esta posibilidad de que cuando se realicen políticas públicas, necesariamente deben ser acorde a la realidad nacional. Deben ser analizando la idiosincrasia también de cada país. Muchas veces se imponen leyes y tenemos estos efectos, ¿no? Que son muy criticados, y también tenemos este tema de inseguridad, y no tenemos eficacia en minimizar la comisión de delitos. Miren, colegas, tenemos diseñado una clase totalmente práctica el día de hoy. Con eso ya habríamos concluido. Tenemos, sin perjuicio de escuchar algún comentario que puedan tener, con el mayor gusto. Tenemos 4 casos, 2 videos que él se mandó que son cortitos, de 3 minutos cada uno. Y tenemos 2 artículos que son re interesantes. Uno sobre un artículo de Kant sobre las siamesas y otro sobre la circuncisión infantil. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, quiere comentar alguna duda, algún comentario, algo que les haya llamado al ejercicio profesional, con el mayor gusto. Y si no, pasamos al ejercicio. Adelante, colega, si alguien quiere intervenir, algún caso que haya conocido, algo que les haya llamado, vinculado, ¿no? Con la dogmática jurídico-penal. Y si no tenemos, tenemos 30 minutos para analizar los 2 videos y los 2 casos. Pasados los 30 minutos, comenzamos a socializar los casos, que son casos sumamente interesantes. Son breves, concretos, pero muy complejos, que nos van a permitir también ver la relevancia del derecho penal, fundamentalmente de la dogmática penal. ¿Qué es lo que se busca, no? El derecho penal busca una teoría realista del delito y la pena. Por eso les vuelvo a decir, la conflictividad también es algo interesante, importante, y uno aprende, ¿no? A ver también la visión de algunos sociólogos. Si tienen alguna duda, colegas, estoy en línea. Estamos a 9:05 hasta 9:35 tenemos para analizar 2 videos y 2 casos. Ya les ha pasado la ingeniera, revisen por favor en el WhatsApp. Buen día, doctor. Buen día. Sí, doctor, simplemente hacerle mención la importancia de la dogmática jurídica penal, ¿no? Yéndonos un poco más a la práctica dentro del ejercicio en el área penal, mucho se ve el tema de lo práctico, lo cotidiano, el procedimiento que se lleva, pero sin embargo, tanto los abogados litigantes como el tema del Ministerio Público y la Administración de Justicia, el juzgado, ya sea de instrucción, ya sea de sentencia o tribunal de sentencia penal, muy poco toman en cuenta el tema de la dogmática jurídica, ¿no? El tema de la teoría,
el tema de los elementos constitutivos del tipo penal, el tema de el tema, por decir, más que todo el tema doctrinal, ¿no? Sino que se van más que todo a un tema práctico y lo hacen más cotidiano. Por eso es importante repasar esta parte, ¿no? Yo considero eso. Gracias, doctor. No, importante, es relevante, pero cuando uno fundamenta, ¿no? Y también el control de convencionalidad. De alguna manera, si no es en la primera etapa, ya en la apelación restringida o en casación nos van a dar la razón. Y eso es lo que pasa, ¿no? Se está perdiendo la cultura de la lectura y la prolijidad, ¿no? En las fundamentaciones. Yo les digo, alguna vez, por ejemplo, en una cesación de detención preventiva, algún juez me dijo, mira, hermano, retira eso, te voy a dar una mano, lo que dice a lo práctico. Y son circunstancias que pasan en la práctica, ¿no? Que es interesante compartir y socializar, porque si la ciencia del derecho, les digo, se profundiza, indudablemente vamos a poder tener sin ningún apasionamiento, porque el derecho, les digo, siempre va a ser complejo porque de una u otra manera tiene un rol muy complejo. Busca la pacífica y armoniosa convivencia en colectividad del derecho penal. Si alguien más quiere comentar y si no, al trabajo, colegas. Comenzamos hasta 9:35. Sin perjuicio de que puedan comentar, siempre les digo, es un plus el hecho de que elaboren comentarios porque hay una evaluación y esto sirve, ¿no? Porque ustedes están en la práctica, les digo, igual que yo, pero los casos en cada departamento son disímiles, son diferentes y dada la situación. Doctor Sánchez, adelante, por favor. Doctor, es simplemente una consulta. Estoy viendo también se nos envió un problema, un caso relacionado con violencia familiar. Quería ver si eso también vamos a resolverlo o simplemente ha Sí, sido... si Ah, lo ya. han leído, pueden resolver. Gracias, muy amable. Ya, tenemos hasta 9:35, colegas. Estoy en línea, cualquier duda. Aló, doctor, buen día. Adelante, colega. Buen día, doctor. Justamente lo que usted acaba de exponer es muy importante, justamente por eso nosotros, bueno, al menos yo me he inscrito para recibir esos conocimientos como ser la dogmática penal y todos los conocimientos que vamos a recibir en la maestría. Pero aparte de cada uno que tenemos este interés en profundizar nuestros conocimientos, resulta pues contradictorio cuando, por ejemplo, interviene el Estado boliviano o los ministros de Estado en casos específicos, que cuando uno fundamenta, argumenta con doctrina, con jurisprudencia, con todo lo que usted, la hermenéutica jurídica que nos da el Estado, los jueces tiemblan al momento de dictar resolución y muchas veces estos conocimientos lo dejan de lado y aplican la presión política, la presión del Ministerio Público y olvidándose de todos los conocimientos que deben de aplicarse en un proceso penal. Eso sería mi comentario. Gracias, doctor.
que estaría siendo violentado a mi modo de ver, y se estaría violentando derechos y garantías, artículo 115 de la Constitución, artículo 180 también. Entonces, sí correspondería que esta persona pueda objetar, pueda recurrir ante una autoridad superior para ver si se ha actuado correctamente cuando se ha determinado su detención preventiva por 4 días. Entonces, en ese caso, creo que correspondería ese recurso constitucional. Y bueno, en el caso de las siamesas, también quería dar mi opinión. Es importante tal vez establecer que al final el tribunal británico ha establecido que sí hay un derecho, o hay varios derechos que justificaban que se haya ordenado que se dé la operación para separar a las siamesas, que si bien hay un debate ético que puede surgir y un debate religioso, al final me parece a mí se ha actuado correctamente porque se ha resuelto bajo principios el principio del mal menor, es decir, en este caso, una de las personas no tenía, una de las niñas no tenía la posibilidad de salvarse, las dos podían morir y se ha hecho lo que correspondía salvando la vida de la que estaba bien, ¿no? De Judy. Entonces, también el principio de la autodefensa, que establece que el derecho a la vida le correspondía a Judy, y en cambio Mari dependía plenamente de Judy, por ende no iba a poder sobrevivir, por ende representaba también una amenaza involuntaria hacia la vida de Mari. Y finalmente también el tema de la calidad de vida, porque no existiría esa calidad de vida para ninguna de las dos si no se hubieran separado. Entonces, ha actuado bajo razonabilidad, bajo ciencia, bajo experiencia. Se ha hecho un examen absoluto de todas las condiciones, razones de lo que ocurriría bajo cualquiera de las decisiones que toma el tribunal, y finalmente se ha decidido hacer lo correcto para salvar por lo menos una de las vidas y que ésta tenga calidad de vida también, protegiendo ese derecho a la defensa. Entonces considero que ha sido un fallo justo, por mucho que no haya convencido a todas las partes. Sabemos que ningún fallo judicial va a dejar felices a todos, ¿no? Por muy justo que este pueda ser o por muy ecuánime, finalmente va a haber posiciones encontradas, algunos que querrán que hubiera sido diferente, pero finalmente lo que se tiene que hacer es actuar bajo razonabilidad. Esa era mi opinión, doctor. Gracias. Gracias, colega. Importante. Miren, y les doy un tema de tesis. Muchas veces ustedes chocan con este tema frecuente, ¿no? El 389 Quinqués, por ejemplo, cuando nos habla del incumplimiento, un segundito, vamos a cortar. El incumplimiento de las medidas, dice, dispondrá la detención preventiva. Creo que no debería ser el nombre correcto, la detención preventiva. Debería estar en un establecimiento especial, porque se estaría un poquito afectando en el tema, ¿no?, de la reinserción y la adaptación que hace énfasis el 25 del Código Penal y también la ley 2298 en el artículo 3. Adelante, colegas. Sí, doctor. Adelante, doctor. Ya, doctor, Víctor Hugo. Ya, doctor, con relación a los videos, ¿no? Haciendo un análisis,
breve, lo que indicaba hace un momento mi persona, ¿no? Yo creo que cada abogado litigante tiene su propia estrategia, por eso igual es que se prepara, y ahí se ve la falancia un poco del administrador de justicia, y en este caso incluso usted se está dando un poco razón por la experiencia que tiene como juez, ¿no? Ya sea de juzgado, de tribunal en el área penal, de que, bueno, simplemente ahí lo único que se estaba aplicando a través del colega litigante es el tema de la dogmática jurídica, ¿no? La teoría general del derecho, la parte teórica, que quizás en la práctica, por la falta de tiempo, quizás puede ser en los juzgados, no dejan que a un abogado se pueda fundamentar de esa manera, y por tanto es que nos objetan, ¿no? Eso por una parte, y con relación a los casos, principalmente el tema de las siameses, ahí se ve mucho de que ya escapa un poco de la situación jurídica, de la norma en sí, y se acude a otra ciencia auxiliar, ¿no? Como es el caso de la medicina. Entonces ahí no se aplicaría lo que es la justificación interna, sino que también se ve lo que es una justificación externa, ¿no? Que va a depender de un análisis más complejo, como en el caso de la medicina. Y creo que en Colombia igual ya se ha aprobado, ¿no? Un caso que se ha dado por el tema de un paciente que tenía una enfermedad, ¿no? Se le ha aplicado la inyección letal, ¿no? Eso sería, doctor. Gracias, colega. Miren, cuán importante es el intercambiar criterios, ¿no? Indudablemente son casos muy complejos que se dan, ¿no? Pero a la vez les digo, nos ilustran. Poco por eso les digo, el derecho penal siempre anda en constante evolución. Esta dinámica tiene que nomás de alguna manera generarnos, ¿no? Pero modificaciones racionales, acorde a la realidad nacional. Por favor. Adelante, doctor. Buen día. ¿Me escucha, doctor? Adelante, sí, perfectamente. Doctor Camata, adelante. Con relación a los videos, doctor, a ver, el primer video habla sobre, creo, son videos peruanos, pero si lo hacemos una relación a nuestra legislación, creo que habla en cuanto a la probabilidad de autoría, que está establecida en el 302, y creo que hace un énfasis a lo que es los indicios de un gerente, que no serían los mismos que haría en su imputación, en su acusación. Entonces, trata de utilizar técnicas para poder y bueno, no le permite la fiscal o en algún momento tratan de coartar el derecho, pues, ¿no? Entonces, considero de que el 113 en nuestra legislación establece el poder ordenador, pero sin embargo la defensa es amplia y restricta. Entonces, eh, estos aspectos hacen ver de que hay jueces de que me ha tocado varios que creen saberlo todo. Inclusive he visto jueces de que hasta la forma de vestir es la que ven, ¿no? Entonces, yo considero de que en esos aspectos uno va con conocimiento, sea ya el juez o sea el Ministerio Público en este caso, pues uno va con en realidad uno siempre va a generar dudas. Entonces, para una audiencia de medidas cautelares, uno generalmente debe generar la duda para así poder hacer una defensa a un criterio más, más acorde por el tema del cliente que uno tiene, ¿no? Eso con relación al primer video. Con relación al segundo video habla sobre ya en juicio, en fase de juicio oral. Creo que en ese aspecto el abogado se sobresaltó un poco al tratar de utilizar algunas herramientas, y he visto en mi carrera o en toda esta fase que he tenido, he visto abogados con así, ¿no? Con un poco prepotentes y que la voz es alta, ¿no? Entonces, eh, yo considero de que eso no es mucho. Me ha tocado una vez compartir una experiencia. Justamente entré a un juicio oral. Yo era el abogado de defensa técnica y justamente a mi lado estaba el doctor Otto Ritter, digamos, ¿no? Entonces, eh,
es importante tal vez que otros abogados con más conocimiento den algunos ejemplos simples. Por ejemplo, el doctor dio un ejemplo, dijo, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y empezó, y quiso fumar su cigarro. Yo no puedo fumar cigarro aquí en este juicio, dijo. Entonces, y, y casi fuma ya, ¿no? Entonces eso yo lo veo un poco imprudente o un poco fuera de lugar, ya, ¿no? ¿Cómo vas a poder dar ejemplos así? Entonces, pero sin embargo yo considero de que en la fase de juicio oral lo que indica el colega en ese video es que no le pueden coartar el derecho, ¿no? Pero sin embargo uno tiene también límites, ¿no? Por eso llevamos la materia de ética, ¿no? Ética, debemos adecuarnos a los formalismos y respetar evidentemente a la autoridad jurisdiccional. Pero para eso debemos utilizar otros métodos, otras técnicas, por eso están varias técnicas que nos establece el Código Procesal Penal, ¿no? Las herramientas, las pizarras y otros tipos para poder hacer, ya sean ya nuestros alegatos finales, nuestras conclusiones o en sí nuestra fundamentación, motivación. Y otra cosa que no veo, doctor, es, y me ha pasado también por si acaso, pero nunca la dejo que me la hagan, pero lo he visto a otros colegas que se la pasan por encima, es en las audiencias medidas cautelares. Por ejemplo, la ley dice, deberían los jueces decir, antes de entrar a una audiencia medidas cautelares, tienen excepciones e incidentes. Hay muchos jueces que jamás lo dicen, ¿no? Entonces, dicen, de una vez, fundamente su imputación, señor fiscal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, mi parte, yo nunca, si es que tengo que plantear excepciones o incidentes a ese acto procesal, pues evidentemente primero con carácter previo y la palabra y ingresar a lo que uno puede refutar con relación a ese acto procesal que se pueda realizar, ¿no? Eso con relación a los videos, querido colega. Gracias, doctor. No, te aprende, te es un penalista, te dijo burla. ¿No es? Adelante, colegas, quiere participar. Miren, en eso les digo de alguna manera también hay que ser algo prudente. A mí me ocurrió la anterior semana con Panquillacoyo en un caso. Estábamos 4 días en juicio y la juez dice, abogados, eran 6 partes, tienen 15 minutos para alegar en conclusiones. Obviamente era una juez joven y yo le dije, señora juez, con todo respeto, estamos 4 días de juicio. Le pido que se amplíe a 30 minutos. En lo personal voy a hacer los esfuerzos necesarios, pero tengo más de un centenar de prueba documental, tengo que hacer referencia, inclusive este alegato le va a facilitar de alguna manera precisar algunos detalles. Y le pido respetuosamente, y más bien la juez reflexionó y dio a medio hora amplio. Porque en caso de cesarse, obviamente, es no suficiente, abogado. Señora juez, le pido reponga su decisión con el 401 y 402, ¿no? Le pido reponga su decisión porque me está coartando el derecho a la defensa. Estoy trabajando como usted y es mi legítimo derecho después de 4 días de juicio, pero que me permita un alegato. Le estoy pidiendo 30 minutos, no que se pronuncie el tribunal en pleno con el 338. ¿Para qué? Para generar el vicio. Porque si no, como es un tribunal, si no se pronuncia el tribunal en pleno, obviamente es un decreto de mero trámite. Entonces, para el decreto de mero trámite únicamente procede la reposición. Pero sí cuando es una decisión, el 338 dice el tribunal, cuando está cuestionada la decisión de la presidenta en este caso, debe ser el tribunal en pleno el que se pronuncie. Y eso es lo que hay que generar. Menos mal, les digo, la juez se portó bastante asequible y creo que evitó el vicio, porque caso contrario no es la primera vez, y de hecho está coartando, hago constar que se pronuncia el tribunal en pleno. Entonces ahí ya tengo un ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente después de 4 días de juicio, mínimamente es una media hora, ¿no? Para poder también explicitar las razones de hecho y de derecho. Y como les he enviado ese video de Atienza, es interesante porque hay casos fáciles, hay casos difíciles y hay casos también
trágicos, complejos. Y en esta hermenéutica nosotros estamos trabajando. Yo sé que muchas veces les digo, hay esta injerencia política, pero cuando uno hace un buen trabajo profesional, mínimamente va a generar expectativa, ¿no? Entonces es también clientela, ¿no? Con la bendición de Dios en materia penal, cuando uno trabaja, les digo, eficientemente, no falta trabajo. Por eso que es importante también la explicitación de las razones de hecho y de derecho. Proseguimos, colegas. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos compañero. días. ¿Puedo participar? Adelante, doctor. Bueno, de la lectura que nos ha indicado de las CMS en circuncisión, lo que yo he podido observar son dos dilemas éticos legales. Son significativos. En el caso de las CMS, lo que yo puedo identificar es la legitimidad de sacrificar una persona u otra. En cierta forma, mm, bajo el principio, ¿no? de Kant, la, la instrumentalización de no instrumentalizar a las personas. En cierta forma. Ese es uno de los dilemas. En el segundo caso que puede verificar de la circuncisión masculina y final terapéutica, y esto analizando bajo la perspectiva de la el debate se construye más que todo en la visión y el consentimiento para evitar que, o sea, que los padres lo han dado y las libertades religiosas que involucran los conflictos entre derechos individuales y los principios morales que en cierta forma tienen que estar, están inmiscuidos, ¿no? Y el marco legal, destacando más o menos la complejidad que se da en esta situación sobre las decisiones que afectan la vida, la física. Eso sería de lectura. En cuanto a los videos, bueno, en cierta forma sí sucede que cuando tenemos que dar una argumentación, tenemos que ser enfáticos, pero no parto de que simplemente no. Tendríamos que anunciar que vamos a emplear el respeto en una audiencia, sea solemne y sobre todo vaya bajo el respeto. Tenemos que anunciar y vamos a argumentar de forma efusiva, de forma. Se le ha cortado el audio, colega. Doctor, me disculpa, se ha cortado la comunicación. Prosiga, prosiga, doctor. Ya, como estaba indicando, debemos anunciar el marco del respeto y la seguridad que corresponde a todos los actores, inclusive a la autoridad competente que es el juez o director del proceso. Debemos anunciar que nuestra argumentación va a tener un tono o vamos a utilizar esto en el marco del respeto, más que todo yo creo que sería, esto es la norma ética entre todos, porque si anunciamos, ya sabemos que vamos a emplear. Ahí la valoración que ha hecho el juez sí tiene validez, pero o eso no coarta el sentido de la defensa o de coartar los derechos o la sensación que el profesional abogado. Bien. En el siguiente, otro caso que corresponde a un director de empresa y donde el juez toma soluciones, en cierta forma, se deben marcar la normativa propiamente y todos debemos estar
velando esos parámetros, todos los parámetros que nos lleva a la jurisprudencia, la doctrina y sobre todo el derecho. Pues, sería todo. Gracias. Gracias, colega. Buenos días. Adelante, doctora. Buenos días, doctor, y a todos mis colegas. Bueno, con relación a los videos, independientemente de, bueno, yo considero, ¿no?, del tiempo que otorga el juez para, para poder argumentar o litigar o alegar, dar sus fundamentaciones, considero que creo entre ambas partes, tanto el juez como los abogados defensores o ministerio público, se deben el respeto, ¿no? El respeto mutuo. Sin embargo, existen algunos abogados aplican algunos métodos diferentes al momento de dar o querer argumentar o fundamentar dentro de su proceso, como está la elevación de la voz. Sí existen, porque incluso me ha tocado justamente ser parte dentro de unas audiencias donde sí he escuchado abogados que elevan un poquito prepotentes. Y bueno, ¿no? Si uno ya tiene una base argumentativa o para poder darse a entender, creo que no es necesario la prepotencia de algunos abogados. Y también considero de que algunas veces algunos jueces no dan ese tiempo de que los abogados defensores podamos, ¿no?, darnos a entender o dar a explicar o fundamentar. Creo que entre ambas partes, tanto entre los jueces o los abogados defensores, siempre hay esa diferencia. Bueno, eso con relación a los videos. Ahora, con relación al tema de la siamesa, yo y leyendo, considero de que si bien eran dos vidas, sí, había una de que estaba más grave que la otra, ¿no? Sin embargo, si es que se salvaba a una, la otra no iba a vivir. Pero si no se salvaba o si se la dejaba a las dos, yo creo que las dos iban a fallecer, ¿no? Porque si leyendo de la lectura, una estaba más grave. Entonces considero a mi criterio de que sí estaba bien de que se salve a la que estaba menos grave. Eso sería. Gracias, colega. Bueno, colegas, les explicaré un poco sobre el trabajo final. Ya concluimos la clase. El trabajo final consiste en elaborar un ensayo sobre los estándares de prueba del profesor Jordi Fesel. Les estoy proporcionando un video que es la base. Sobre eso pueden profundizar. Van a tener 2 semanas para concluir el trabajo, ¿ya? Y siempre por plataforma, colegas, porque muchas veces no tengo facultad de evaluar si no está en plataforma. ¿Ya? Cualquier duda, me dicen, por favor. Le estoy elaborando y le voy a pasar a la ingeniera enseguida. Doctor, disculpe, digo de los estándares, no lo escuché la última.
Sí, sobre los estándares, les voy a pasar por escrito. Estándares de prueba y debido proceso, que es interesante el criterio de Jordi Ferrer. Entonces, por eso que hay que, un poquito nos ayuda también a ver este grado de intensidad. Creo que la mayor parte de los fiscales y operadores jurídicos en Bolivia no están cumpliendo estos estándares. Por eso que es importante entender. Entonces, es la base que les doy. Ustedes pueden investigar sobre eso. Van a tener 2 semanas. Estén atentos a la lista. Me estoy comunicando con la ingeniera, ¿ya? Cualquier duda, estoy en De acuerdo, doctor, y muchas gracias por su conocimiento y todo su impartido en el presente curso. un gusto, colega.